Voy a estar leyendo del Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 23. Estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente. Si tiene otra versión, no se me preocupe. Marcos capítulo 7. Voy a estar leyendo del 1 al 23. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cierto día algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo: ustedes esquivan hábilmente a la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés le dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercaran y oyeran. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron qué quiso decir con la parábola que acaba de emplear. Entonces, ¿tampoco entienden?, preguntó. ¿No se dan cuenta que de la comida que introducen en su cuerpo no pueden contaminarlo? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Entonces agregó: es solo lo que sale de su interior lo que lo contamina. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas estas vilezas provienen de adentro. Esas son las que contaminan. Amén. Se pueden sentar. Para muchos de ustedes es común, ¿verdad?, este relato de nuestro Señor Jesucristo sobre lo que contamina al hombre. Y para tener un contexto adecuado y bíblico, como dice, ¿verdad?, el versículo 1, que los fariseos y maestros de la ley religiosa, entiéndase fariseo y escriba, no es lo mismo. Los fariseos, ¿verdad?, como sabemos, es una secta religiosa y política con teología donde creen en la resurrección, creen en la misión que tienen los ángeles mandados por Dios sobre otras cosas. Y los escribas serían los líderes, los que se encargaban en el Antiguo Testamento de ser los funcionarios que escribían los decretos del rey, funciones del rey y todas estas cosas, que fue evolucionando según, ¿verdad?, las conquistas y exilios que tuvieron el pueblo de Judea, de Judá. Y cuando regresan, según van transcurriendo
el tiempo, ya no hay una monarquía, ya no hay un reino. Se concentran entonces en lo que es las interpretaciones de la ley y que el pueblo, ¿verdad? Y enseñarla. Luego que regresaron, ¿verdad? Del exilio de Babilonia, es para que tengan un contexto. Todo esto va transcurriendo, ¿verdad? Desde que salen de Babilonia hasta los tiempos de Jesús, que es el Nuevo Testamento. Y recuerden que el Nuevo Testamento no existía. Ellos tenían el Antiguo, tenían, ¿verdad? Lo que es el Pentateuco, los profetas, los salmos. Eso es lo que ellos tenían. No el Nuevo Testamento, porque ya sabemos que eso transcurre luego. Y tienen que tener en cuenta que cuando los fariseos, que los maestros de la ley, que eran los que estaban a cargo de llevar la interpretación de la ley, las escrituras de Dios, los mandatos de Dios al pueblo, en el transcurso ellos fueron adoptando las leyes orales. Las leyes orales eran según lo que ellos iban, ¿verdad? De generación en generación pasando, que se convirtieron en lo que usted conoce hoy en día como las tradiciones de los ancianos. A eso es lo que se refiere Jesús, tradiciones de los ancianos, tradiciones de los fariseos, que eran los que se encargaban de guiar al pueblo. Se supone que interpretaban las escrituras y guiaban al pueblo a tener una relación con él, que esto se viene llevando o se formó cuando Esdras y Nehemías regresaron de Babilonia y empezaron la reconstrucción del templo. Y ahí es que va surgiendo todo lo que se conoce como el fariseísmo, porque no hay un origen exacto. Todos estos datos tú los encuentras con Josefo, que era un judío, pero no era creyente. Y datos históricos, libros apócrifos, que muchas personas, por tratar de controlar tradicionalmente, para que las personas no se confundan, les prohibían leer ciertos libros, pero esos libros son históricos. Ahí contiene mucha historia. Que usted pueda traer esos datos y traerlos en conocimiento. Y les digo todo esto, ¿verdad? Y no es una clase, es una introducción al mensaje que les llevo, porque en esta semana tuve una conversación donde una persona me formuló esa pregunta, que si los libros apócrifos eran, ¿verdad? Eran prohibidos y por qué. Y yo le expliqué. Y volviendo, ¿verdad? Al mensaje que tengo, lo que contamina, tenemos, ¿verdad? Esta lucha, hermano, y esto no viene de ahora. Esto viene, si usted busca las escrituras, esto viene pasando de generación por generación. El ser humano siempre se ha enfocado en acercarse a Dios, pero se enfoca en lo externo. Lo vemos en el relato. Y hoy en día vivimos así. En el cristianismo, no importando denominación, tradición, dogma, y entiéndase dogma como leyes que se establecen según las congregaciones, nos enfocamos, ¿verdad? Porque Dios nos ha ido iluminando y ayudando a salir de ese error. Jesucristo le está trayendo a los fariseos en el error y en el engaño que ellos vivían. Y le hizo ser hipócritas no por el sentido de no hacer lo que ellos hablaban. No es ese el contexto en que Jesús les está hablando de hipocresía a ellos. Dios les está hablando en el concepto de hipocresía porque están eliminando mandatos de Dios, introduciendo tradiciones e ideas humanas y las ponían por encima de lo que Dios había establecido. Ese es el concepto en el Nuevo Testamento, disculpen, o en el contexto donde Jesús vivió entre nosotros, en donde se está refiriendo hipócrita. Porque en otros relatos Jesucristo le dice al pueblo, ¿verdad? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Ellos establecían normas, las cumplían, pero el error de ellos es que ponían dogmas de hombre por encima de los mandatos de Dios. Y entiéndase, las tradiciones de los ancianos orales que ellos transmitían. Un ejemplo, el lavado de las manos. Algo exterior.
porque los fariseos y escribas tenían unas regulaciones tan literales y estrictas que eran una carga. Y no permitían que las personas con un corazón con sed y hambre de Dios, que quería realmente tener esa relación con Dios, se le impedían. Por eso Jesús, si usted nota en el ministerio de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, Él fue bien severo, bien fuerte con los saduceos, con los fariseos, con los escribas, porque llevaban una vida que no permitían a las personas acercarse a Dios. Y Dios siempre lo que ha querido es acercarse al ser humano. Y la religiosidad lo que ha hecho es que crea barreras. Por eso tuvo que venir Cristo, porque número uno, nadie va a poder cumplir las exigencias. Por eso hizo la ley. No para que la cumpliéramos y ser salvos por la ley. Era para mostrarnos a nosotros que aunque nosotros tratáramos, nunca íbamos a cumplir la meta gloriosa. Y tuvo que entonces enviar a su hijo, que de antemano ya lo había profetizado en Génesis 3, que fue revelándose progresivamente. Entonces que por medio de Cristo, no por la Virgen María, no por los apóstoles que han declarado santos, ninguno de esa gente, ni por las acciones que hagamos. Lo que hago deje de hacer. Es por medio de Cristo, creer en Cristo Jesús, que Él vino, murió por nosotros, resucitó al tercer día y lo aceptemos con nuestro Salvador, no por nuestras obras. Porque la palabra dice que si tú no cumples, aunque sea una de las leyes, estás condenado. Eso está establecido, no me lo inventé yo, eso está establecido por las Escrituras. Y vemos, ¿verdad?, como los fariseos, en las versiones de la Reina Valera dice que se percataron, vieron que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos. Y dicen que vinieron de Jerusalén. Recuerden que la mayor parte del ministerio de Jesús se dio en regiones donde la población gentil era normal y frecuente. Estamos hablando de Jerusalén, donde vienen ellos, que se concentra la mayor parte del pueblo judío, donde estaba lo santo, lo que no se contamina. Para que usted tenga una idea, los fariseos vivían en grupos, se separaban. El término fariseo, que en el Antiguo Testamento se menciona como sofer en hebreo, y en el griego, gramateus, que significa lo mismo, eran los separados. Ellos vivían en congregaciones, ciudades aparte, grandes, pero aparte, alejados de la población normal o gentil. Y era el nivel de extremo de legalismo en su vivir, que ellos no se podían juntar con nadie, aunque sea, no podían tocarlo. Como menciona las Escrituras, si compraban algo en el mercado tenían que lavarse las manos. Si iban a comer tenían que lavarse las manos y los pies. Y ellos se percatan cuando vienen de Jerusalén a donde se encuentra Cristo Jesús, que sus discípulos no se lavan las manos y están comiendo. Y están infringiendo. En el versículo 2 dice, notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos. Y Marcos, como fue dirigido mayormente a una audiencia gentil, ¿verdad?, te da otro ejemplo. Porque el que no era judío no entendía todos estos rituales, no lo iba a comprender. Por eso Marcos es más específico. Y te menciona entonces lo de que no comían, si no derramaban agua, si no se lavaban las manos, y todos estos rituales. Y como siempre, ellos iban donde el maestro a hacerle preguntas directas. Muchas veces indirectas para tratar ¿verdad?, de llevarlo a engañarlo. Nunca lo lograron y lo van a lograr. Pero muchas veces era para confrontar y hacerlo caer o hacerlo ver donde ellos podían, ¿verdad?, según su mentalidad humana y legalista, hacerlo quedar mal. Porque entiéndase que en el ministerio de Cristo, por darles un ejemplo, cuando le llevan a la mujer que la cogen en el acto de adulterio, por la ley está establecido que eran los dos. Pero como Cristo siempre está hablando de compasión, de misericordia,
Porque si vemos entonces en el Antiguo, si mal no me recuerdo Malaquías, dice que Dios estaba cansado ya, ¿verdad? Y estoy parafraseando. Estaba cansado ya de las ofrendas, pero lo que él quería era compasión. Y ya, en vez de tener un Dios de compasión, tenemos un Dios muy rígido que no se podía acercar a uno si no cumplía ciertos rituales. No sé si me están siguiendo. Y hoy en día estamos en el mismo caminar. En muchos lugares, ¿verdad? Que decimos que creemos en Cristo, pero estamos tan amarrados a doctrina, tradición, que hemos olvidado que hay muchas vidas que quieren acercarse a Dios, pero nosotros mismos muchas veces no se los permitimos. Independientemente. Porque muchas de las tradiciones o costumbres que tenemos las venimos arrastrando de la Iglesia Católica, donde fuimos, ¿verdad?, adoctrinados por los españoles. Llegó la Reforma, llegaron los norteamericanos, se dividieron el país en pedazos y ahí entró los testigos de Jehová, los mormones, los del séptimo día, los evangélicos. Si usted va para la historia, así fue que se dividieron a Puerto Rico. Y donde se dividieron, según el concepto de misiones de estos cristianos de Norteamérica, es que se concentran todas estas ideas. Servimos o creemos en Cristo, pero las denominaciones y las normas y las reglas nos han dividido por mucho tiempo. Y cuando Cristo venga, Cristo no va a venir ni por católicos solos, ni por evangélicos solos. Va a venir por hombres y mujeres que entregaron su corazón y lo sirvieron de corazón. Ahí te lo está reflejando. No por cumplir normas. Porque una corbata, un gabán, una falda no te va a salvar. Y muchas veces ponemos esas cosas por encima de lo que Dios ya hizo, que fue su sacrificio. Y que es por su sangre que nosotros somos salvos. No por normas que podamos cumplir. Pero eso no quiere decir que andemos en la libre o bajo libertinaje, porque si no damos fruto, si no hay un cambio genuino en nuestro corazón, de nada nos vale. El mismo Pablo le establece que somos salvos por Cristo, pero podemos seguir en la vida de pecado. No, eso no nos da licencia. Que hay un proceso de vida. Cuando hablo de vida, es un proceso hasta que Dios venga por nosotros o nosotros partamos, ¿verdad? O durmamos, como dice nuestro Señor Jesucristo. Porque es un proceso de santificación. Y cuando hablamos de santificación es un proceso donde Dios va trabajando con nuestro paradigma, nuestra manera de pensar según nuestra creencia, el nivel social donde nos creamos, lo que hemos adoptado como correcto o cierto. Todo eso Dios lo va trabajando. Dios nunca cambió el concepto donde el hombre vivía. Dios utilizó lo que el hombre ya conocía y lo manejó a favor de él. Por eso trabajó con un hombre llamado Abraham, que ya tenía el concepto de muchos dioses, pero se reveló, lo fue iluminando, le tomó tiempo, pero lo fue llevando con las cosas que él conocía físico, visual, porque si lo llevaba al nivel espiritual no lo iba a entender. Él utilizaba lo que él conocía, las tradiciones, la cultura, pero Dios las ponía a favor de Dios. Por eso cuando él lleva, ¿verdad?, a Isaac al sacrificio, era costumbre a que las personas sacrificaran a su hijo mayor para los dioses. Pero Dios cambió. Dijo, no, yo no soy un Dios que necesita sacrificios humanos. Yo soy el Dios que da vida. Y estamos viendo el concepto que Dios siempre va a utilizar, tradiciones, conceptos humanos, para llevarlo en la línea correcta. Y en el concepto en que entonces estamos hablando de los fariseos, estamos viendo que ellos ponían por encima las tradiciones de ellos versus la necesidad del ser humano. Y para darle más por encima, ¿verdad?, o para confrontarlo, le menciona en un mandamiento directo que Dios dio, que era el que él menciona, honrar a sus padres y a sus madres. En el mandato no te dice si él fue bueno contigo, hónralo.
Si él fue malo contigo, no lo honres. Él dice, honra a tu padre y a tu madre, independientemente. Y ese es uno de los mandatos con promesa. Y vemos entonces cómo los fariseos juegan, ¿verdad? Que ese es mucho de los problemas, y lo vemos hoy en día, que muchos fariseos modernos, que utilizan textos bíblicos, versículos, y hacen un exégesis. Exégesis es cuando yo cojo un texto bíblico y le doy una interpretación mía y le doy doctrina. Yo no puedo utilizar un texto para hacer una doctrina. Yo hago dos más con eso. Ejemplo, para que me puedan comprender. Cuando utilizan los textos de Pablo donde menciona que las mujeres no pueden enseñar, cuando usted busca libros que dan enseñanza, te está estipulando que cuando la iglesia de Corinto iba creciendo, había muchos dioses. Y las mujeres y hombres que eran sacerdotes dentro de esos templos, sus rituales eran de tener cultos sexuales, y ellas tenían las cabezas rapadas y eran sacerdotas y eran sacerdotes. Cuando Pablo menciona, no permito que las mujeres hablen y enseñen al hombre, tenemos que entender que en ese contexto donde Pablo está trayendo una corrección, hay mujeres rapadas. Por eso habla del pelo, el velo. No está mencionando, ¿verdad? O trayendo un dogma de que tiene que dejarse el pelo largo, que no te puedes picar el pelo, no puedes hacer textil en el pelo, no. Te está trayendo una corrección donde las mujeres se rapaban y hacían prostitución para esos dioses y se estaban mezclando con el pueblo cristiano porque se fueron convirtiendo gentiles, entiéndase, gente que no eran judíos. Y se estaban mezclando muchas cosas como ocurre hoy en día. Me traen ideas humanas de teología de verdad, de prosperidad. Y no lo estoy llevando por cuestión de señalar, ¿verdad? Sino que estamos viendo cómo en el Antiguo Testamento los apóstoles tuvieron que batallar con todas estas ideas humanas y está llevando, ¿verdad?, la enseñanza correcta y la tuercen, hacen un exégesis. Y entonces, por tradición se ha acostumbrado que las mujeres no tienen parte, no tienen la misma autoridad que el ser humano, que el hombre. Cuando Dios llama a hombre a mujer. Cuando es con un propósito según él. No es solamente el hombre. Hay ¿verdad?, unos principios, pero Dios siempre, cuando llamó a confrontación, él creó hombre y mujer. Cuando los confrontó, cuando cayeron en pecado, los confrontó a los dos. A la serpiente no la confrontó. A la serpiente ya le metió juicio y se acabó. Pero el hombre a la mujer los lleva a confrontación y según las respuestas de ellos, entonces los llevó a juicio. Porque ayuda idónea no quiere decir que el hombre, ¿verdad?, es el que tiene el control del dominio. O de la mujer es secretaria y viceversa. Porque siempre nos enfocamos en el hombre, pero tanto el hombre como la mujer tienen la misma importancia para Dios. Cuando él murió por el hombre y la mujer, por la humanidad. Y si nos vamos más profundo, murió por los buenos y los malos. Porque cuando usted le pregunta a una persona, bendito, él era bien bueno, él se va para el cielo. ¿Cuándo usted ha visto en un funeral que alguien se va para el infierno? Por más malo que haya sido, ¿verdad?, humanamente hablando. Y si vemos vemos bien el relato de los dos ladrones, Cristo tomó la posición de Barrabás, ¿verdad? Y Barrabás era un celote. Esa era otra línea de secta religiosa y política dentro del pueblo judío en primer siglo, que eran más radicales. Iban en confrontación directa porque ellos esperaban al Mesías también. Y Cristo Dios, al enviar a su hijo, saca a Barrabás, que es el líder. Los dos que están a los lados, póngase que son los generales de Barrabás. Y pusieron a Cristo. Por eso usted ve que los dos empiezan a cuestionarle si tú eres realmente el Mesías, porque el pueblo judío siempre espera del pueblo al Mesías.
y lo sigue esperando. Aquellos que no lo han creído en Él. Y por eso entonces tú ves ese diálogo entre ellos tres que empiezan a criticar a Jesús. Si tú eres realmente el Mesías, bájanos. Y vemos el relato cuando entonces uno de ellos cambia. Que es lo que Dios siempre ha querido con nosotros, que cambiemos nuestra mentalidad y permitamos que Dios trabaje en nosotros. Y él reconoció que él se merecía estar en esa cruz. El otro no. Y así andamos hoy en día. Yo soy bueno, yo no me merezco ir al infierno porque yo soy bueno. Y no corre así la cosa. Tenemos que reconocer que somos pecadores y reconocer que por medio de Cristo es que entonces nosotros alcanzamos salvación. No es por lo que yo haga o deje de hacer. Y nos hemos enfocado, como muchas veces los fariseos se enfocaron, es lo que yo hago externo, pero en mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en nuestros corazones? Si andamos en ese caminar de apariencia, porque muchas personas viven de apariencia. Cuando usted observa las redes sociales, muchos son apariencias. Cuando usted ve asesinato y mira, pero usted ve los Facebook y eso era un matrimonio, olvídate, espectacular. Pero él asesinó o viceversa. El ser humano, en su enojo, es violento, tanto hombre como mujer. Y no se practica la justicia de Dios. Por eso es que dice, airaos, perdónenme, pero no pequéis. Nos podemos enojar, pero no podemos cruzar esa línea, porque entonces lo va a llevar a pecado. Porque cuando el ser humano se molesta, lo que rápido le viene a su mente es violencia y fuerte. Dependientemente usted sea tranquilo, sea pasivo, sea tímido. El ser humano, el corazón del ser humano, es una naturaleza caída. Que por medio de la santificación es que nosotros, a través del Espíritu Santo, vamos moldeando nuestra mente, nuestro corazón, a lo que Dios quiere hacer con nosotros, siempre y cuando nosotros lo permitamos. Porque Dios puede tener la mayor disposición del mundo a hacer milagros y señales y ser como los fariseos y los saduceos, que no creían y lo crucificaron. Porque ellos lo llevaron de Pilato, porque ellos no tenían la autoridad para llevar a la muerte a ninguna persona, solamente los que dominaban, que eran los romanos. Por eso lo llevaron a Pilato. Porque si ellos hubiesen tenido el poder de hacerlo, lo crucificaban ellos. Y no era crucificado, era apedreado. Porque ellos establecieron que él blasfemó. Palabra blasfemar es cuando usted habla algo que va en contra de lo que es Dios. Dices algo, haces algo que ofende lo que es Dios en sus atributos y en lo que es Él. Amén. Y por eso es que entonces ellos tuvieron que hacer eso. Y vemos cómo los fariseos en este relato llevan o le están cuestionando a Dios cómo Él violaba sus leyes y tradiciones, permitiendo que sus discípulos comieran sin lavarse las manos. Eso está claro. Pero lo más interesante es la respuesta de Jesús, ¿verdad? Que la pureza ritual de esas tradiciones no podían limpiar a una persona contaminada. Una persona que vivía en pecado no podía ser liberada, transformada por rituales que solamente cubren el exterior. Y hoy en día tratamos de las que personas vienen marcadas, heridas, lastimadas, rápido que entran, queremos, ¿verdad?, que cambie exterior, pero así. Cuando Dios le tomó tiempo a trabajar con Abraham y él tuvo que pasar un tiempo para poder bregar con su forma de pensar y forma de que él veía a Dios. Porque él veía muchos dioses y él estaba bregando con uno. Entonces, si Dios se tomó la libertad de ir revelándose gradualmente, progresivamente a través de los tiempos, sería injusto, viéndolo, ¿verdad?, humanamente, de que si yo estoy marcado, reconozco que soy pecador, quiero acercarme a Dios, pero tengo que hacer muchas cosas así.
No sé si me están entendiendo. Los veo muy serios. Y Dios es un Dios de relación. Dios siempre ha sido un Dios de relación. Y esta casa Dios la levantó para que enseñáramos que Dios es un Dios de relación y no de religiosidad. Y muchas veces choca, ¿verdad? Que llegan personas que no son, ¿verdad?, los que regularmente vienen a esta congregación y chocan porque tal vez no llevemos un protocolo o un sistema como regularmente se lleva. Y fue que Dios nos fue trabajando y rompiendo ese sistema. Y Él quiere que veamos un Dios accesible. No es un Dios que hay que hacer 20,000 cosas, tradiciones para poder llegar a Él. No un Dios que solamente a través del líder yo pueda acercarme. Porque cuando Cristo murió, sí, los líderes están, y no malinterprete, los líderes están para guiar. Esa es la responsabilidad de pastores y líderes, para guiar. Pero Dios siempre ha querido relación directa con cada uno de nosotros. Tanto individual como en conjunto. Por eso es que nos invita a que nos congreguemos, para que oremos unos por los otros. Y como mencioné en la mañana que estaba con los líderes, cuando en el Salmo 33 te habla de la armonía, alegrar a los hermanos juntos, porque allí, en armonía, cuando usted lo lleva en la enseñanza de notas musicales, todas las notas son diferentes. Agudas, ¿verdad? Diferentes, sonidos diferentes. Usted las suena individual y no hacen nada, un ruido. Pero cuando están todas juntas en armonía, ahí surge la música, independientemente de cuál sea. Y así es que quiere Dios con el ser humano. Que haya una armonía de entre hermanos. Hay una relación con Él. Y dejemos ya de estar mirando el exterior del ser humano, porque todos somos diferentes. Diferentes maneras de pensar y por eso Dios trabaja con cada uno diferente. Porque Él no trabajó de la misma forma con Abraham, con Isaac y con Jacob. Totalmente diferente. Y encasillamos a Dios que Él lo va a hacer de esta manera. Porque a Él le habló, Él es mi hermano Edward, lo trabajó de cierta forma. Al hermano Juan Carlos lo va a trabajar de la misma manera, ¿no? Dios trabaja diferente con cada uno de nosotros. Nosotros somos diferentes, necesidades diferentes, heridas diferentes, restauración de pecados diferentes. Y Dios trabaja con cada uno de nosotros en la intimidad. Pero muchas veces, muchos líderes, personas que si usted le pregunta no saben, lo hacen porque lo aprendieron así. Si usted le pregunta a un católico, ¿por qué tú vas a la iglesia católica? Pues mi mamá llevó. Cuando me preguntaban a mí, ¿por qué tú vas a la iglesia? Porque mi mamá me llevaba. Yo tenía temor de Dios, pero yo iba porque ella me llevó. Hasta que yo no tuve el encuentro con Él, era vacío. Yo iba conforme a mis pensamientos. Que si eso me libró de muchas, sí. Que Él me guardó de muchas, sí, por misericordia, porque Él me puso raya. Siempre hablamos de un Dios de amor, pero también Él es fuego consumidor, te tira línea. Y si tú no haces conforme a lo que Él te ha llamado a hacer, la palabra dice que Él poda y corta. Las ramas que dan fruto, Él las poda. Cuando las corta, eso duele, porque la está procesando. Y a través de esos cortes, podando las ramas se fortalece, madura, crece espiritualmente, echa fruto. Pero el que no, las corta. ¿Y las echa a dónde? Al fuego. Cuando usted estudia bien las escrituras y utiliza otros libros externos que son históricos, de personas serias, ¿verdad? Tiene que ser bien juicioso. Usted encuentra muchas cosas. Tal vez muchas preguntas que usted se hace las encuentra en un libro que no es la Biblia, pero tienes que usarlo paralelo para encontrar respuestas y el Espíritu te va guiando o te va mostrando. Porque la salvación del hombre no depende de lo externo. Porque ahora mismo yo puedo aparentar algo externo aquí y afuera soy otra cosa. Y estar totalmente perdido.
La misma Biblia lo dice. Haciendo milagros, echando fuera demonios, el mismo Señor les dice, apartaos de mí que yo no los conozco. Eso no está ahí por estar. Eso tiene una enseñanza y un principio bíblico. Que dejemos ya de estar mirando al exterior y permitamos que Dios trabaje el interior, que es lo que realmente a Dios siempre le ha importado, el alma. Porque este cuerpo se va, se vuelve ceniza, se entierra, se quedó. Este mundo que tanto nos gusta, lo van a destruir. Dios va a hacer uno nuevo. Dice que va a ser cielo nuevo y tierra nueva. La salvación no es por ir del diablo. La salvación es para escapar del juicio divino de Dios. Porque somos rebeldes. Y la paga del pecado, dice Romanos 8, si la memoria no me falla, es muerte. Y por eso es que Dios, o mejor dicho, Cristo, que es Dios, en la cruz dijo, consumado es. Porque Él pagó el precio que se supone que cada uno de nosotros pagáramos. Él toma esa posición. Así como hizo con Barrabás, que lo bajaron y Él se puso. Porque cuando usted escucha ese relato de Pilato, dice, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis seguidores, mis discípulos, mis súbditos, no lo hubiesen permitido. Y ese relato con Pilato fue bien intenso. Se ve sencillo, pero es intenso. Porque siempre le dijo a la gente, los que han creído en mí, escuchan mi voz, porque el Padre se los ha revelado y los ha traído. Los que no conocen la verdad. Y esa era la verdad de que está hablando Cristo. Que Pilato nunca entendió. Y aún utilizando a su esposa, no te metas ahí. Ellos se tomaban bien en serio todos estos detalles. Por eso es que él estaba bien nervioso. Porque la palabra de Escritura dice que él se dio cuenta que los saduceos y fariseos le tenían envidia. Y tramaron todo esto por envidia, humanamente hablando, pero sabemos que el propósito del Padre era que Él muriera por nosotros, por el pecado y la paga del pecado de la humanidad. Por eso la lucha de Él en el Getsemaní, que ya se dio una clase anterior. Él hizo la voluntad del Padre hasta la muerte y por eso fue elevado, sentado a la diestra del Padre. Y se le dio autoridad en lo visible, invisible, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Porque Él cumplió en obediencia a lo que el Padre quiso hasta la muerte, sin importar lo que iba a pasar. Póngase a meditar. El primer hombre, sin pecado, en el huerto del Edén, todo accesible, y le dijeron, no comas del fruto. No cumplió. O no fue obediente. Cristo, todas las condiciones que vivió, porque él no nació en una cuna de oro. Como hay muchos relatos, usted escucha relatos de que como José era carpintero y realmente él era como un tipo de handyman, en esto, hablándolo ¿verdad? En este contexto. Él bregaba con madera, con construcción. Tenía poder adquisitivo, cierto, algo que no es cierto. ¿Cómo lo podemos certificar? Cuando él fue a hacer, José y María fueron a bautizarlo, ellos llevaron una paloma. Y eso era la opción que Dios estableció en la ley para que los pobres, los que no tenían tal vez para llevar una cabrita, una ovejita, llevaran una paloma. Y usted ve que Cristo nació. ¿Dónde nació él? En un pesebre. En un establo. Un pesebre, ¿verdad? Es donde bebían agua. Le minaron agua, echaron paja y ahí lo pusieron. Cuando usted lee con escudriñando, usted capta muchas cosas que leyendo por encima nunca va a entender. Lo va a pasar bien por alto. Y en este relato, Jesús establece lo que realmente contamina. Y si vamos a los últimos versículos, para no ser tan extenso, dice, vamos a leer desde, entonces agregó ese versículo 20,
o vamos para desde el 18. Dice, ¿ustedes tampoco entienden? Preguntó. Usted hablándole a los discípulos que tampoco entendieron. ¿No se dan cuenta que de la comida que introducen en su cuerpo no pueden contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. ¿Verdad? Y entonces cuando brincamos al 20 dice, y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Cuando lo vemos, verla en otras versiones, blasfemar, engañar, murmurar, fornicar, adulterar, prácticas sexuales no permitidas por Dios, todo eso. Solamente nos enfocamos en las que católicamente, ¿verdad? Hablando, siempre se han dicho los pecados capitales, robar, matar, homosexual, lesbiana, esto. Nos enfocamos en eso. Pero para Dios murmurar es lo mismo. Cuando usted está en guerra con sus hermanos, es lo mismo. Para Dios es lo mismo. La moral de Dios está por encima de la nuestra. Bien por encima. Por eso es que nosotros somos pecadores arrepentidos, porque siempre vamos a pecar, siempre en algún momento vamos a fallar. Pero la palabra dice que Jesús conoce nuestras debilidades y reconoce que somos débiles. Pero gracias a su misericordia y a que Él se entregó por nosotros, es que tenemos esa opción que Satanás ni los ángeles caídos nunca no tienen, punto. Por eso se levantan en oposición con las personas que Dios quiere traer y se levantan 1000 oposiciones. Porque ellos ya no tienen oportunidad. Nosotros como seres humanos sí, por su gracia, por ese Jesús que murió por nosotros. Y muchas veces nosotros tomamos el papel de Jesús y hacemos juicio, porque lo hacemos, por nuestra manera de pensar o nuestra manera de ser. O no les he contado muchas veces a ustedes lo que pasó que tal vez no se acuerden mucho de la persona que asesinó a la norteamericana creo que fue en Gurabo, Nahuabo, embarazada. Ceiba fue. Bajo nuestros ojos humanos, el tipo se merece el mayor de los castigos. Porque yo lo pensé. En mi mente. Te estoy hablando de mi experiencia. No tiene que ser de usted. Ni en es doctrina. Pero eso fue una enseñanza para mí. Ni dos más. Dios me habló bien audible en el espíritu. Misericordia. Y de ahí en adelante yo he sido más cuidadoso. Mi esposa lo sabe que yo trato de ser bien cuidadoso. Que a veces uno bajo el coraje pueda decirle, son otros 20. Pero trato de ser bien cuidadoso. Porque si el Espíritu me habla de esa manera, con esa persona que humanamente, razonalmente, humanamente hablando, se merece lo peor de lo peor, y me habló misericordia, Él también murió por él. Que es fuerte de entenderlo, es fuerte. Pero yo solamente soy barro en sus manos. El alfarero es Él. Y muchas veces el barro quiere mandarle al alfarero. De determinar cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer y cómo yo lo quiero. Y Dios es soberano, es el que dice cómo, cuándo y dónde. Porque cuando Jesús estuvo entre nosotros, Él no se metió en nada de política, nada de revoluciones sociales. Entiéndase, ¿verdad? Todos los pensamientos y líneas de pensamiento, Él vino con el objetivo de salvar al mundo. No como la gente interpretaba que Él iba a venir a salvar. Porque esto es efímero. Esto se va. Él vino por lo más importante, que es el interior, el alma del ser humano. Que es lo que tiene dos opciones. O se va, ¿verdad?,
para vida eterna juntamente con Él, que no es para el cielo, porque si usted lee Apocalipsis, Él va a ser cielo nuevo y tierra nueva. ¿Para qué Él va a ser cielo nuevo y tierra nueva si vamos a estar todo el mundo en el cielo? ¿Nunca se ha puesto a pensar? ¿Para qué Él va a ser cielo nuevo y tierra nueva? Y va a dar vida eterna a aquellos que creen en Jesucristo, porque eso lo estipuló el Padre. No fue la iglesia cristiana, porque Jesús no estableció iglesia cristiana. El nombre de cristiano viene despectivamente a los de Antioquía, que a los del camino le empezaron a llamar cristianos. Si usted se pone a leer historia, se va a dar cuenta que nos llaman cristianos o nos empezaron a llamar cristianos en forma de burla y se quedó cristiano. Porque originalmente eran los del camino, a los que Pablo seguía. Y Pablo se convirtió a los del camino. Qué ironía, ¿verdad? El que los perseguía fue el que utilizó Dios, Jesucristo, y fue el que mayormente estableció Dios a través de él para establecer las enseñanzas bíblicas. Fariseo, de fariseo. Así Dios hace con el ser humano. El que usted menos se imagina es el que Dios va a utilizar. Lo mismo lo dice literalmente las Escrituras. De lo más vil, pecaminoso, sucio, escoge Dios para glorificarse Él, no el ser humano. Amén. Así que, hermano, no voy a ser más extenso. Creo que el mensaje está más que claro, que lo que contamina no es lo que hagamos exteriormente o aparentemos exteriormente. Es lo que en el corazón de nuestros pensamientos, cuando las Escrituras hablan de corazón y pensamiento, es lo mismo. Porque del corazón, del pensamiento del ser humano es que sale lo malo. Pensamientos malos. Pensamientos que no agradan a Dios. Por más buenos o normal que lo podamos ver. Porque cuando usted resume, Cristo lo resumió en dos. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y está hablando cosas internas, relaciones. No está hablando de cosas exteriores. Si no, tenemos ejemplos de más cómo se está viviendo la sociedad, no solamente en Puerto Rico, porque siempre hablan de Puerto Rico, usted se pone a ver globalmente, mundialmente, y es la misma conducta. Violencia. Se matan unos contra los otros. Y eso es lo que, ¿verdad? Contamina al ser humano y es lo que es pecado delante de Dios. Y como mencioné, y tengan eso siempre en mente, porque ya hablamos de que Dios los menciona como hipócritas, pero en la literatura judía de esa época, escrita en griego, que by the way, esa es otra, ¿verdad? Esa lucha de que si la Reina Valera, que si la King James, que para empezar, las escrituras fueron escritas en hebreo, arameo y griego, no en español ni inglés. Cambió en esa lucha de que no, la Biblia que es la griega, la Reina Valera del 60. Mira, hermano, yo tengo como 10 Biblias, diferentes versiones más las que utilizo del celular. Y estoy ahora utilizando, si tiene la oportunidad, es confusa porque es cronológica de estudio. Te va llevando según los sucesos. Recuerde que la Biblia no fue escrita cronológicamente. Por esta Biblia se encargaron de ponerlo lo que se podía cronológicamente. Y cuando usted lee lo que sucedió antes de este relato, es cuando Jesús está hablándole a sus discípulos que Él es el pan de vida. Porque iban detrás de Jesús no por tener relación con Él. Iban por la necesidad de que le diera de comer y sanarse, más nada. Y Jesús lo sabía. Y por eso es que Él los confronta. Dice, yo soy el pan de vida. No vengan a buscar. El ser humano siempre ha buscado las bendiciones en vez de buscar al Dios de las bendiciones. Métase eso en la mente. Buscamos las bendiciones, pero no buscamos al Dios de las bendiciones.
Entramos por ahí, Dios, y lo primero que hacemos, necesito esto, Y, X, Z, no las cumplió y muchos se van y no regresan. Y pierden su vida eterna. Muchos. No todos, pero muchos. Porque no vinieron a buscar al Dios de la salvación. Vinieron a buscar a la bendición que es de ese Dios. Y eso es lo más triste. Amén. Y la hipocresía que menciona Jesús no es que no hicieran lo que hablaban, era que mal cogían sus tradiciones y la ponían por encima de los mandatos directos de Dios, establecidos por el hombre que ellos idolatraban, que era Moisés. Por eso es que Jesús se los decía. Cuando llegue el día del juicio, el que los va a juzgar es Moisés, que los va a señalar, porque nunca lo conocieron.